¿Cuál fue la cosa más sorprendente que escuchaste decir al niño callado? Nada en especial. Déjame contarte una historia. Tomé una clase con Song Hui Cho, el tirador de Virginia Tech, solo un semestre antes del trágico tiroteo. La materia era horror contemporáneo. Era un curso electivo único, coordinado por mi profesor favorito. En las sesiones, leíamos novelas de terror, veíamos películas del género, y discutíamos cómo se entrelazaban estas historias con los temores de su tiempo. Aquella clase fue realmente enriquecedora. Éramos solo unos 15 estudiantes, así que las discusiones eran dinámicas y participativas. Yo formaba parte del grupo, aunque, honestamente, no lo noté hasta bien avanzado el semestre. No era simplemente callado, era casi invisible. El momento que todos recordamos tuvo lugar cuando nuestro profesor decidió hacerle una pregunta directa. Recuerdo que Cho nos miró fijamente. No puedo rememorar la pregunta, pero por la naturaleza de la misma, el silencio parecía ser una respuesta válida y hasta divertida. Y así todos nos reímos excepto él. Su mirada intensa dirigía una atmósfera de incomodidad. Nuestra risa se desvaneció de manera abrupta. Tras unos momentos de silencio incómodo, nuestro profesor rompió la tensión diciendo, «Está bien», y siguió con la clase. Fue una experiencia extraña que se me había borrado de la memoria, hasta después de lo ocurrido. Más tarde, el profesor me mencionó que los trabajos de Cho eran perturbadores, pero en el contexto de nuestro curso, se suponía que había que explorar esos límites. Nunca pensó que las cosas podrían llegar tan lejos como lo hicieron. Era un buen hombre, y luchaba con la idea de no haber identificado la gravedad de los problemas de salud mental de Cho. También se cuestionaba si la naturaleza gráfica de algunas de las obras que discutimos en clase pudo haber influido en su comportamiento. Aunque sabía que esas dudas no tenían sentido, no podía evitar sentir un atisbo de culpa. Esa reflexión era, de verdad, desgarradora. Esto ocurrió durante mi primer semestre en la universidad, hace ya un par de años. Recuerdo a una chica en particular, que nunca pronunciaba una palabra. El profesor solía dirigirse a ella con preguntas, pero ella permanecía en completo silencio. De hecho, no puedo recordar que alguna vez emitiera un sonido. Un día, el profesor se frustró. Sentía que ella lo estaba ignorando y que su comportamiento era despectivo. En un momento de falta de tacto soltó, ¿acaso nadie te enseñó a hablar? Para mi sorpresa, ella se levantó con calma, se acercó a la pizarra y tomando un marcador escribió, «Soy muda, idiota». Parece que nadie le había informado al profesor sobre su discapacidad, pero lo que realmente me impresionó fue su audacia al quitarle el marcador de la mano y expresar con eso una verdad tan poderosa. En mi época de secundaria, allá por mediados de los años 80, el juego Trivial Pursuit reinaba en nuestras tardes. Recuerdo que un día decidimos jugar en clase de matemáticas. Allí estaba Gary, un chico conocido por su hermetismo, que casi nunca abría la boca. Para sorpresa de todos, se desató y como si tuviera un don, comenzó a responder correctamente todas las preguntas de trivia sobre deportes. La atención que recibió fue palpable, y después de ese día parecía caminar con un poco más de confianza. Un toque de orgullo en su andar. Aunque no creo haberlo escuchado hablar después de ese episodio, lo solía ver desde las gradas en algunos eventos deportivos, como si su espíritu se hubiera encendido momentáneamente. Recuerdo a una chica tranquila en mi clase de tercer o cuarto grado, que nunca abría la boca. Yo siempre trataba de hacer que se animara a hablar. Era amable con ella. Le ofrecía papel de mi carpeta cuando notaba que no tenía, o le daba un lápiz extra cuando lo buscaba en su mochila. Eran pequeños gestos, como recoger su lápiz si se le caía. Pero un día, mientras estaba almorzando, un chico comenzó a molestarme. En ese momento, yo era bajito, débil y bastante emocional. De repente, ella apareció y le dijo al chico, «Te doy 3 segundos para que te alejes». Quedé completamente sorprendido, pues esa fue la primera vez que la escuché hablar. El chico me dio una bofetada, y como respuesta, ella le dio una patada en los genitales. Fue un acto valiente que me dejó honrado y atónito, aunque después de eso, nunca volvió a decir nada. Así que resumiendo, en tercer grado, una chica silenciosa defendió mis derechos con una memorable frase y una patada a mi acosador. Esas han sido sus únicas palabras que escuché. Editando un poco, más tarde contacté a una amiga de la que logré mantener el contacto. Me enteré de que la chica callada se mudó poco después de que yo lo hiciera. Tuve su número,
La llamé y la respuesta fue que esta línea terrestre está desconectada. Ahora me encuentro en un verdadero dilema, tratando de encontrarla. Mi amiga ni siquiera recordaba su apellido. Desconocemos a qué escuela secundaria está asistiendo o dónde vive. Pero no todo ha sido en vano. Estoy esperando una respuesta en Facebook Messenger de otra amiga que quizás sepa su apellido. Escribí su nombre de diferentes formas en Facebook, y porque no puedo hacer búsquedas públicas, me encuentro bastante frustrado. Me aferro a la esperanza, así que si todos cruzan los dedos conmigo, tal vez tenga suerte. En una segunda edición, descubrí que podría haber una confirmación de que no podré hablar con ella. La madre, a la que contacté, me reconoció por mi nombre, y mencionó que su hija está en circunstancias familiares que no le permiten comunicarse ni salir por un tiempo. No supe más detalles, lo que resulta frustrante. En cuanto a mí, esperaré y actualizo si algún día logro hablar con ella. Si logro verlo de nuevo, definitivamente tomaré una foto con ella. Mañana intentaré hablar con su madre una vez más para descubrir más sobre la situación. Agradezco a Reddit por toda la ayuda. Si algún día llego a casarme con ella, compartiré todos mis recuerdos, menos lo más íntimo, por supuesto. Editado por tercera vez, y aquí estoy de nuevo, agradecido con todos los que se interesaron por mi historia. Como algunos mencionaron, han pasado 5 meses, y tristemente, las cosas han cambiado poco. Aún no tengo la oportunidad de charlar con ella. He logrado hablar un par de veces con su madre y por fin la vi una vez. Esa breve interacción fue mejor que años de silencio. He descubierto detalles como su altura actual y he visto una foto de ella, cortesía de una de nuestras breves charlas. Sin embargo, la situación sigue siendo limitada. La madre, según parece, ha sido declarada no apta en una corte, por lo que los padres de su papá involucraron a las autoridades. No tengo información sobre su padre. Supongo que se marchó o falleció. Estuve modificando algunos detalles en esta edición para proteger su privacidad, pues sé que la información en línea no desaparece fácilmente. Por ahora, parece que mi única oportunidad de hablar con ella de nuevo será cuando cumpla 18 años en 1 año y medio. Recuerdo una vez que estaba en la fila para comprar algo de comer, y allí estaba este chico arrogante, que tenía la costumbre de molestar a los demás. Frente a él estaba el chico tranquilo, que además es un poco pasado de peso, y su amigo. Cuando finalmente llegó su turno con la señora de la comida, el arrogante soltó un comentario hiriente. ¿No quieres nuggets extra, gran tipo? Fue en ese instante que el chico tranquilo, de manera inesperada, se armó de valor y le respondió: no, estoy bien. Pero, ¿qué tienes planeado para el fin de semana? ¿Te gustaría salir, comer algo, o quizás tener un poco de sexo? A mí me gusta estar arriba y tú pareces más de estar abajo. Así que, ¿qué opinas? ¿Te gustaría tener sexo esta noche? El ambiente se volvió tenso en un segundo. La fila quedó en completo silencio. El chico arrogante, evidentemente furioso, empezó a actuar como si fuera a pelear. Pero el chico tranquilo, con una calma sorprendente, simplemente le dijo: está bien, tú puedes estar arriba, cariño. Mientras el arrogante se marchaba, toda la fila estalló en risas a su costa. No tengo idea si el chico tranquilo era gay, o si simplemente sabía que insinuar eso podría herir más al arrogante que cualquier otro ataque. Lo único que realmente sé es que se fue de allí con sus sabrosos nuggets de pollo y una enorme sonrisa en su rostro. Siempre fui el chico callado. Asistía a una escuela privada, en la que abundaban los chicos consentidos y privilegiados. A pesar de que la mayoría de mis compañeros eran bastante amables, había mucho de qué quejarse. Recuerdo que estaba en la clase de inglés, que se encontraba entre mis favoritas, aunque no contaba con muchos amigos allí. Había aprendido a mantenerme al margen, ya que cada vez que hablaba, solía ser recibido con gemidos y el famoso coro de Reclaiming February lo está haciendo otra vez. Nuestra profesora, una joven simpática y atractiva, era una especialista en inglés que también había pasado por una escuela privada, así que estaba acostumbrada a lidiar con chicos educados, lo que armonizaba bastante con nuestra clase. Sin embargo, había un rasgo negativo en muchos de los estudiantes. No paraban de quejarse de cosas completamente triviales. En algún momento al principio del año, mientras ella aún pensaba que éramos chicos y chicas bien educados, una compañera decidió empezar a quejarse de las analogías durante un examen. En esa clase, hablar durante los exámenes era prácticamente parte de la dinámica, ya que todos entendíamos que no había trampa, ni sería tan ingenuo como para buscar respuestas directamente. Ya había tenido suficiente con las quejas,
Así que cuando ella terminó su monólogo acerca de las analogías, me salió una línea clásica de Dave Barry, sin saber que eso arruinaría el ambiente de la clase para siempre. Y por eso empecé a consumir heroína. En ese momento pensé que sería un comentario gracioso, pero la realidad es que toda la clase me miró atónita, y la profesora, sorprendentemente callada, no encontraba las palabras. Era obvio que nadie en ese salón me conocía lo suficientemente bien como para pensar que estaba bromeando. Desde ese día, las quejas sobre las analogías desaparecieron por completo. Durante mi entrenamiento básico en Fort Leonard Wood, Missouri, un lugar que cariñosamente apodamos Perdido en los Bosques, Missouri, conocí a un soldado extremadamente callado llamado Perkins. Este tipo nunca se animaba a hablar. En un entorno donde los sargentos constantemente nos instaban a gritar respuestas como sí, no, o incluso lo siento, no sé, su silencio era casi un acto de rebeldía. Perkins, por alguna razón, se negaba a gritar y eso le generaba problemas todos los días. Lo regañaban por no alzar la voz. Él respondía con un tono suave y luego lo sometían a castigos que lo dejaban exhausto. Así pasaron las semanas, transformando a Perkins en una especie de máquina, completamente invulnerable a las reprimendas. Pero él seguía sin hablar. Eventualmente, los sargentos aflojaron un poco la presión, aunque de vez en cuando todavía le caía el peso del castigo. La primera vez que escuché a Perkins hablar de manera espontánea fue durante un ejercicio práctico de cavado de trincheras, cargando todo nuestro equipo MOPP-4. Es decir, estábamos completamente vestidos con trajes químicos, guantes y esas ridículas botas de goma, además de las máscaras de gas que nos hacían ver realmente cómicos. Teníamos que beber agua a través de una manguerita en la parte frontal de la máscara que tenía un sabor a látex extraño. Fue en ese momento que un sargento mayor llegó a hacer un recorrido por nuestra actividad. Tuve la suerte de ser líder de escuadra, así que mis tareas eran más ligeras, pero me sentía culpable al no ayudar. Así que empecé a meterme en la cavada con mis compañeros. La trinchera que debía hacer era mucho menos profunda que la de los demás. Ellos necesitaban cavar hasta las axilas, mientras que la mía solo requería ser lo suficientemente profunda para cubrirme cuando me tumbara. Ayudaba a Perkins cuando el sargento mayor se acercó. Me puse en posición de descanso y respondí a sus preguntas con un tono optimista mientras él seguía concentrado en su trabajo. Entonces el sargento mayor dirige sus preguntas hacia Perkins, quien solo lo mira y continúa cavando. Con cierta frustración el sargento le advierte: «Muchacho, más te vale contestarme o te vas a meter en un buen lío». En ese momento, dos sargentos instructores se acercan y con una determinación feroz, él empuja su pala, se quita la máscara y dice eso que aún resuena en mis oídos: «Hombre, ojalá me dejaras en paz». Las expresiones de los sargentos cambian inmediatamente. Nuestras voces no podían ser más altas que la de ellos cuando nos castigaron a todos. Y yo, como su líder de escuadra, pasé la noche agotado en la cama pensando en la locura de esa situación. Vaya Perkins. La segunda vez que escuché a Perkins armar una frase completa fue justo antes de nuestra graduación. Aquellos de nosotros sin familia que nos visitara, tuvimos un pase de 3 horas para relajarnos y ver una película. Así que mis amigos Hurtado, Rojas y yo, junto a Perkins, tomamos un autobús hacia un Golden Corral, listos para disfrutar de un rato juntos. Mientras cenábamos, Hurtado, Rojas y yo compartíamos risas y anécdotas. Y lo más increíble era que Perkins estaba riendo con nosotros, aunque rara vez hablaba. Después de terminar su plato, decidió levantarse para buscar gelatina. Y en ese instante, una señora pasó por su mesa y sin querer recogió su cuchara junto con su plato vacío. Perkins, al darse cuenta de lo que había sucedido, hizo un clic con la boca, movió la cabeza de lado a lado y, en un momento que nunca olvidaré, dijo: «Esa señora me chingó mi cuchara». Nosotros tres casi nos morimos de la risa. Ese simple comentario rompió cualquier barrera y se armó una verdadera fiesta en la mesa. Palabras significativas las de Perkins. Me pregunto qué habrá sido de él. Un hombre que solo necesitó una chispa para salir de su caparazón. Después de finalizar mi carrera, trabajé como profesor suplente durante un año. En una de mis clases de 7º grado, había una chica que todas sus compañeras adoraban. A tan solo 13 años, ya era animadora. Lucía un bronceado artificial y tenía la confianza de que era la mejor, sin importarle demasiado el sentir de las demás. La llamaremos Cordelia. Un día, mientras estábamos en la sala de estudio, Cordelia comenzó a exagerar sobre su vida amorosa, hablando de una lista de novios que, claramente,
no era más que un producto de su imaginación. Las otras chicas estaban fascinadas, absorbidas por cada palabra que salía de su boca. Ahora, para que te hagas una idea del entorno, había un chico muy callado sentado al fondo, enfrascado en su computadora, y hasta ese momento, no había soltado ni una palabra durante toda la clase. Entonces, en medio de la charla vanidosa de Cordelia, soltó una frase que resonó en la sala. Solo quiero salir con un chico que sea más tonto que yo. Así haría todo lo que yo quiera porque solo le importa, ya sabes. En ese instante, el chico callado rompió su silencio con una observación puntual. Cordelia, si estuvieras saliendo con alguien más tonto que tú, lo estarías empujando en una silla de ruedas y limpiándole la baba de la cara. Pude ver la sorpresa en el rostro de Cordelia. Se volvió hacia mí, claramente esperando que le llamara la atención o enviara al chico a la oficina. Pero honestamente, no podía contener la risa. Fue sin duda una de las cosas más graciosas que escuché en todo el año. Era un día cualquiera en mi clase de historia del tercer año. Recuerdo cómo era la secundaria. Los estudiantes más callados a menudo se convertían en blanco de burlas. Había un chico, un verdadero enigma para todos, que no pronunciaba ni una palabra, ni siquiera cuando le dirigías una pregunta directa o cuando admiraba sus dibujos, que eran realmente excepcionales. Sin embargo, lo que más me molestaba era la falta de respeto constante en esta clase llena de idiotas. Nunca había entendido realmente lo que significa perder los estribos hasta que estuve allí dentro. Incluso me atreví a pedir a un par de compañeros que se tranquilizaran frente al profesor, pero él parecía impotente para controlar la situación. Un día, mientras me sentaba detrás de un alumno llamado Josh, quien no dejaba de interrumpir al profesor, decidí que había tenido suficiente. Le sugerí al profesor que debería sacar a Josh de la clase. En ese momento Josh se dio la vuelta y desafiante me preguntó, ¿quieres que falle? Yo le respondí, tienes todas las calificaciones F y una D. ¿Qué sigue? ¿Fallar en eso? A lo que Josh se limitó a decir, las calificaciones no importan. Fue entonces cuando el chico callado, que hasta ese momento no había dicho nada, soltó una de sus observaciones más punzantes. Me gustaría un Big Mac y papas fritas grandes. Oh, espera, pensé que eras un trabajador. El comentario dejó a toda la clase en un silencio paralizante y para sorpresa de todos, Josh salió de la sala derrotado. Recuerdo que estaba en una clase de oratoria en mi colegio comunitario, y había un chico, alto y con sobrepeso, que apenas decía palabra. Su participación se limitaba a los discursos obligatorios, que solían ser bastante monótonos y poco atractivos. Sin embargo, llegó el momento de nuestro segundo y último discurso del curso, que consistía en improvisar a partir de una de las 3 citas que sacaríamos de un sombrero. Cuando le tocó el turno a ese chico, tomó un papelito y se retiró a prepararse durante 5 minutos. Regresó y comenzó su discurso con una introducción que nos dejó a todos boquiabiertos. En un mundo donde la infidelidad se ha vuelto algo común, y en el que los estereotipos y el sexismo dominan, muchos han desarrollado un resentimiento hacia el sexo opuesto. Existen incluso dichos que afirman, las mujeres pueden fingir un orgasmo, pero los hombres pueden fingir toda una relación. Hoy estoy aquí para refutar esa idea, porque, al igual que las mujeres, los hombres también pueden fingir orgasmos. Con suficientes gemidos, expresiones faciales y fluidos corporales, un hombre podría interpretar ese papel que tantas mujeres han representado antes que él. No entraré en más detalles de su discurso, pero realmente sorprendió a toda la clase. Nuestro profesor, conocido por ser extremadamente exigente, era famoso que un B era una calificación sólida, y un A era casi un estatus divino. Se vio ante la presión de varios compañeros que se pusieron de pie y exigieron que le otorgaran un A. Para hacer una clase que generalmente resultaba bastante aburrida, ese día realmente valió la pena. Recuerdo a un chico de la secundaria en el oeste de Canadá, a quien llamábamos el chico del abrigo, por la prenda que nunca se quitaba. Era un tipo bastante callado. Tenía algunos amigos, pero generalmente prefería estar a su manera. No había nada particularmente llamativo en él, aparte de su abrigo y su cabello con un brillo metálico. Un día, en medio de una clase, nuestro profesor decidió reprenderlo por su falta de esfuerzo, indicándole que no parecía preocuparse por su trabajo. Sin previo aviso, el chico se levantó de su asiento, como impulsado por una fuerza desconocida, y soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. «Cállate, perra, o te sacaré los ojos y te haré una felación con tu cráneo». La situación escaló rápidamente
y se llamó a la policía. Durante su siguiente clase, los agentes llegaron para llevárselo. Él aceptó la situación sin resistencia alguna, pero mientras lo guiaban hacia la puerta, pasaron junto a la oficina del consejero. En ese momento, la consejera, que parecía tener un vínculo con él, salió disparada de su oficina suplicando a los oficiales: «Denle un respiro. Su madre acaba de morir». El chico, visiblemente sorprendido, intentó decir algo como: ella se ha ido hace 9 años». Sin embargo, en su confusión, solo logró articular: ella. Sí, ella acaba de morir. Al escuchar eso, los policías decidieron dejarlo ir, y a partir de entonces, todos optamos por no cuestionar más lo que ocurrió. Recuerdo que era a principios de los años 90. Había un chico en algunas de mis clases llamado Jeremy. Un niño pequeño y callado que pasaba desapercibido. Todos lo conocíamos como Chico Marica. En ese entonces me comportaba de manera cruel y, junto con otros, no perdíamos oportunidad para atormentarlo. Este acoso continuó durante años, y a pesar de que a menudo me arrepiento de mi conducta, esos recuerdos son parte de un tiempo que ya no puedo cambiar. Un día, sorprendentemente, Jeremy se levantó en clase y pronunció unas palabras que nadie entendió. Su ausencia de habla solía ser cosa de todos los días, así que la audacia de su acto sorprendió a todos. Cuando el profesor le preguntó qué había dicho, simplemente se sentó de nuevo, bajando la cabeza sobre el escritorio. Esa misma tarde, durante el recreo, decidí acercarme a él mientras dibujaba en una de las mesas de picnic. Me asomé por encima de su hombro y vi que había creado una impactante ilustración: una montaña de cuerpos con brazos y piernas, y un chico de pie sobre el montón en una pose triunfante. La intensidad de la imagen me llevó a gritar y burlarme de él, e incluso llamé a la asistente del profesor que nos vigilaba, diciéndole que era un psicópata. Ella corrió hacia él mientras él intentaba esconder sus dibujos. Cuando vio un fragmento de lo que había hecho, su rostro se tornó en shock y preocupación. Le pidió que la acompañara, pero él se negó, aterrado, aferrándose a sus dibujos como si fueran su única salvación. De repente, lo que sucedió me dejó sorprendido. Él la siseó y, en un acto de desesperación, saltó sobre ella y le mordió el pecho. No podía creer lo que estaba viendo. Su transformación de un niño callado a esa criatura de rabia me heló la sangre. Ella gritaba, y en medio del caos él se volvió hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, me propinó un puñetazo en la cara. Retrocedí, aturdido y con lágrimas en los ojos. Su expresión era salvaje y me causó un verdadero miedo. Luego, como si nada, salió corriendo. La asistente tuvo que ir al hospital para recibir puntos, mientras que yo fui obligado a ver a un consejero escolar. Más tarde, me enteré que la vida de Jeremy fuera de la escuela era un caos. Estaba solo en casa la mayor parte del tiempo, y los servicios de protección infantil habían estado pendientes de él a lo largo de su vida. Después de un par de días de suspensión, regresó a la escuela por una semana, y luego simplemente desapareció. Supongo que todo el mundo tiene un límite, y en su caso, parecía que había alcanzado el suyo. En mis años de secundaria, había un chico que pasaba desapercibido en el equipo de fútbol. A pesar de su dedicación y talento en lo académico, el entrenador solo lo ponía en el campo un puñado de veces durante los 4 años que estuvo allí. Era un habitual en las prácticas y nunca faltaba, pero su habilidad para atrapar un balón dejaba mucho que desear. Sus amigos, que eran mucho más atléticos, solían bromear sobre la desproporcionada cantidad de tiempo que él pasaba entrenando en comparación con el tiempo que realmente jugaba. La mayoría no le prestaba atención, hasta que un día, tras salir del vestuario, nos encontramos con un par de chicas en una situación un poco comprometedora a la distancia. Los chicos se quedaron en silencio, intrigados, un poco abrumados por la escena que estábamos presenciando. Era algo inesperado y emocionante para nosotros. Después de haber pasado la práctica, bajo una larga y tediosa charla sobre la importancia de estirarse para evitar lesiones. En medio de ese momento, escuché a nuestro chico callado desde la parte trasera del grupo, con su tono seco, objetivo, repetir a la perfección las palabras de nuestro entrenador. Deberían estirarse primero si quieren evitar lesiones. Instantáneamente, las risas estallaron y todo el mundo se preguntó quién había dicho algo tan insólito en ese momento. La tensión se rompió, el espectáculo se desvaneció y aunque quizás no fue el final que esperábamos, sí, permitió que más personas comenzaran a notar cuánto se esforzaba él y cómo no tenía ocasiones de jugar. Curiosamente, todo ese reconocimiento pareció generar más presión,
haciendo que su desempeño en el campo se volviera aún más torpe. Al final, solo quedó la risa compartida. Desde mi experiencia, tengo que decir que White Castle no es precisamente una solución.